Para continuar, seguiremos con el tema de la generación espontánea. ¿Qué es? Bueno, fue una teoría que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. Bueno, se trata de una creencia muy vieja. El emprendedor de todo esto fue nuestro amigo Aristóteles y fue apoyada por muchos famosos a lo largo de la historia, como Descartes, Bacon, Newton, entre otros. La generación espontánea se sustentaba en la observación de procesos naturales como la putrefacción. Así, se explicaba que a partir de un trozo de carne descompuesto aparecían larvas de mosca, gusanos, organismos en los lugares húmedos e incluso ratones. Generalmente se aplicaba a insectos, gusanos o seres pequeños. Los animales grandes casi no estaban incluidos. A lo largo de la historia, muchos intentaron abatirla. Uno de ellos fue Redi. Redi era un médico italiano. Su experimento consistía en poner 3 frascos con carne. Uno de ellos debió permanecer abierto y sellados los otros 2. En el frasco abierto observó que había moscas continuamente. Después de un corto periodo, había gusanos únicamente en el frasco abierto. Su experimento no fue aceptado porque no se había permitido que el aire entrara a los frascos sellados por la falta de aire. El aire era considerado un elemento fundamental para la vida. Redi tuvo que rediseñar su experimento y empleó gasas para tapar los frascos. Así, el aire podría entrar, pero los animales no. Bueno, el siguiente fue Lázaro Spallanzani. Él en 1769 demostró que no existe la generación espontánea. Golpe muy duro para esa época. Y él, de alguna u otra forma, le abrió el camino a Pasteur. Él calentó y selló caldo de carne en diversos recipientes. Demostró que dichos caldos no generaban microorganismos mientras los recipientes se mantuvieron herméticamente cerrados y habiendo sido esterilizados. John Needham sostenía que los microorganismos podían surgir de forma espontánea de un caldo nutritivo calentado. Lázaro Spallanzani, varios tiempo después, repitió los experimentos de Needham y sugirió que los resultados obtenidos se debían al ingreso de microorganismos del aire en el caldo. En el año de 1861, llega Louis Pasteur. Él realizó una serie de experimentos que probaron definitivamente que también los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Él utilizó 2 frascos de cuello de cisne. Estos matraces tienen los cuellos muy largos, que se van haciendo cada vez más delgados, terminando en una abertura pequeña y tienen una forma de S. En cada uno de ellos metió cantidades igualitarias de caldo de carne y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. La forma de la S de los matraces es para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. Pasado el tiempo, él observó que ninguno de los caldos presentaba señales de la presencia de microorganismos y cortó el tubo de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, mientras que los demás, o el que estaba cerrado, permaneció en su estado inicial.
Él así demostró que los microorganismos tampoco provenían de la generación espontánea. Qué golpe tan más duro para las personas de esa época. Bueno, gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue totalmente desterrada del pensamiento científico y a partir de entonces se aceptó de forma general el principio que decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Santiago Ramón y Cajal logró unificar todos los tejidos del cuerpo en la teoría celular. Él demostró que el tejido celular está formado por células. Su teoría, llamada neuronismo o doctrina de la neurona, explica el sistema nervioso como un conglomerado de unidades independientes. La teoría celular se puede resumir el concepto moderno de teoría celular en los siguientes principios. 1. Todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. Todas las células proceden de células preexistentes por división de estas. Es la unidad de origen de todos los seres vivos. 3. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por diferentes sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia material y energía con su medio. En una célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para tener un ser vivo. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. 4. Cada célula contiene toda la información de la herencia. Así, él o ella controla su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Así que la célula también es la unidad genética. ¿Cuál es el concepto actual? Bueno, la célula es la unidad morfológica, fisiológica y de origen de todo ser vivo, concepto que engloba los 3 principios del concepto moderno. Conjuntamente a ello, se le consideran los postulados que hablan acerca de la manera en cómo se reproduce y se origina, de manera que se pueda definir exactamente las características de esta unidad estructural que posee. Y por mí, esto sería todo. Tipo de célula. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de origen de todo ser vivo. La célula es considerada como que da vida a todo. La célula tiene tres actividades relacionadas con la vida: nutrición, relación y reproducción. Por eso se considera que la célula es origen de la vida. La clasificación. Se clasifican en unicelulares, por ejemplo, bacterias, amiba, eulema. Un otro ejemplo sería en las unicelulares, protozoarios. El paramecio, Yardia, ese sería en unicelulares. Los pluricelulares serían, por ejemplo, el hombre, animal o plantas. La variedad de las formas de la célula es esférica, cúbica, aplanada y irregular. Tipo de célula: la célula procariota, eucariota. En la célula procariota es la que su ADN está regado en el citoplasma, no tiene definido nada. Es la célula más viejita, se podría decir. La célula eucariota se divide en animal y vegetal. La eucariota es la célula, se podría decir que es más actualizada. Tiene su ADN definido, que lo rodea el núcleo, y el núcleo y el citoplasma no está regado nada. La diferencia entre la procariota y la eucariota: la procariota tiene menos organelos y la eucariota sí. Peroxisomas contienen varias enzimas con la catalasa
relacionado con el metabolismo del peróxido de hidrógeno. Los ribosomas son componentes celulares no membranosos, se pueden encontrar aislados en el retículo endoplasmático rugoso. Su función en ambos casos es la síntesis de proteínas. El mesosoma, exclusivo de procariontes, son extensiones de la membrana interna. Puede contener paquetes de enzimas respiratorias del ciclo de Krebs, que son los respirosomas. Los no membranosos están los microfilamentos, forman parte del citoesqueleto, están involucrados con la contracción de la fibra muscular, proporcionan estructura y ayudan en el movimiento celular e intracelular. Los microtúbulos forman parte del citoesqueleto proporcionando estructura y forman canales de conducción intracelular. Ayudan en el movimiento intracelular formado de las estructuras de flagelos, cilios, centriolos y el uso miótico. Filamentos intermedios forman parte del citoesqueleto, proporcionan reforzamientos de estructuras en algunas células. Los centriolos, flagelos y cilios permiten el movimiento de toda célula. Los flagelos o el movimiento de partículas atrapadas en el moco o a lo largo de la superficie celular, que son los cilios. Las inclusiones: melanina, pigmento de la piel, pelo y el iris de los ojos, que filtran los rayos ultravioleta. En el glucógeno, que es la glucosa almacenada, se puede descomponer para proporcionar energía. Los lípidos almacenan las células grasas, que se pueden descomponer para producir energía. La célula es la unidad genética del cuerpo humano, anatómica de los tejidos. Un grupo de células con la misma función que formará un tejido. Los organelos son los componentes que le dan vitalidad, funcionamiento y metabolismo a la célula. Se clasifican en membranosos y no membranosos. Los membranosos serían la membrana plasmática. Se encarga de proteger el contenido celular del cuerpo humano y anatómica de los tejidos. Un grupo de células con una misma función formará un tejido. Los organelos son los componentes que le dan vitalidad, funcionamiento y metabolismo a la célula. Se clasifican en membranosos y no membranosos. Entre los membranosos está la membrana plasmática. Se encarga de proteger el contenido celular que hace contacto con otras células y permite la comunicación celular. Proporciona receptores para las hormonas, anticuerpos, enzimas y regula de manera selectiva la entrada y salida de los materiales de la célula. En el segundo está el citoplasma, que es el contenido intracelular, como la sustancia en la cual presenta y realiza todas las reacciones químicas. El núcleo contiene el material genético en forma de genes o bien en forma de cromatina y se encarga de regular las actividades celulares. El ribosoma. Los ribosomas son los organelos que se localizan libres en el citoplasma, en tripletes anclados en el citoplasma, que son los polisosomas, o bien anclados en el sistema retículo endoplasmático rugoso. Son los organelos encargados de la síntesis de las proteínas. El sistema retículo endoplasmático es el conjunto de cisternas o túbulos localizados en el citoplasma que se encargan de las siguientes funciones: contribuye al apoyo mecánico, facilita el intercambio celular de materias en el citoplasma, proporcionan una superficie para las reacciones químicas, sirve como área de almacenamiento en conjunto en el aparato de Golgi, sintetiza y empaca las moléculas para la exportación de los ribosomas asociados con el retículo endoplasmático granular o rugoso. Sintetizan proteínas en el sistema retículo endoplasmático liso, sintetiza lípidos, detoxifica ciertas moléculas y libera iones de calcio. Involucra la contracción muscular. Ya, párale. Aparato de Golgi. Empaca proteínas sintetizadas para secreciones junto con el retículo endoplasmático.
Forma lisosomas, secreta lípidos, sintetiza carbohidratos, combina carbohidratos con proteínas para formar glucoproteínas para la secreción. Las mitocondrias son organelos intracitoplasmáticos importantes en la utilización de la glucosa y el oxígeno, el endocitrifosfato, los cuales son incluidos en el conjunto de reacciones químicas que se realizan en el interior de la mitocondria, que reciben el nombre de ciclo de Krebs, donde finalmente se obtiene el dióxido de carbono, agua y desnostrifosfato como compuesto rico en energía. Por este motivo, algunos de los textos se pueden encontrar las mitocondrias en el sitio de la producción del ATP. Los lisosomas representan aparatos digestivos celulares, se encargan de digerir sustancias extrañas en microbios, pueden estar involucradas en la resorción ósea. Peroxisomas contiene varias enzimas como la catalasa, reacciona al metabolismo en peróxido de hidrógeno. Los ribosomas son los componentes celulares no membranosos, se pueden encontrar aislados en el retículo endoplasmático. ¿Por qué estás hablando bajito? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Pérez Córdoba. Soy de la Universidad VM, Universidad del Valle de México, estudiante de medicina familiar. Hoy les quiero hablar sobre las funciones de la membrana plasmática. Más adelante les daré unos pequeños conceptos en qué consiste o qué funciones tienen. Y pues sí, pasamos a lo siguiente. Aquí le muestro un pequeño ejemplo de la membrana plasmática, que están completas de receptores glicoproteínas, proteínas, canales, fosfolípidos y colesterol. Aquí podemos ver las proteínas, aquí podemos ver las cadenas de glicoproteína, el colesterol, los fosfolípidos y los canales. Ya a cada uno le daremos sus pequeñas funciones o unos pequeños conceptos para que ustedes no se pierdan. Pasamos a la siguiente, que con esta pequeña imagen vamos a desarrollar. Aquí, como vemos, con lo siguiente está delimitar de células, relacionarse con el medio, que es el desarrollo por completo que vimos aquí, y constituido una bicapa lipídica. Esta significa la bicapa lipídica. Es la estructura básica de la membrana y constituye una barrera relativamente impermeable al agua. Hay 4 elementos muy importantes de la bicapa lipídica, que son los fosfolípidos, el colesterol, las proteínas y los glicolípidos, ya que eso es lo que está dentro de la bicapa. Lipídica significa aísla y protege, es decir, protege esos 4 elementos que le acabo de mencionar. Ya que contiene la bicapa lipídica, que son los mayoritarios de fosfolípido y colesterol, es lo que más contiene dentro de la función de la membrana plasmática. Pasamos a la siguiente. Aísla y protege. Aísla y protege gracias a los fosfolípidos. Colesterol es lo que le da rigidez a la célula. El colesterol se encarga que le dé rigidez, pues, porque ya que si no tuviera colesterol, estuvieran en pleno movimiento, rebotando cada rato, moviéndose de lugar a otro, y ya que con esto el colesterol pues le da una buena rigidez y pues tenga un buen movimiento, ya se le conocería normal, que no sea más rápido. Pero de todo eso, el colesterol tiene que estar alimentado. Como podemos ver, las proteínas es el encargado de darle proteínas a los fosfolípidos y al colesterol para que tengan, de un buen alimenticio y estén haciendo sus mismas funciones de la rigidez de la célula o de la membrana. Crea gradiente electroquímico gracias a estas 3, fosfolípidos, colesterol y proteínas, ya que el electroquímico es muy importante para todos. Gracias a eso tiene un movimiento, molécula y transporte más voltaje. Es la energía que tiene la célula para que tenga una función. Pongo un ejemplo, por decir, mi casa tiene voltaje. Si apago la luz de
o bajo el voltaje, o sea, no tiene movimiento. Es como nuestro cuerpo también necesita voltaje. Si no tuviéramos el voltaje, nuestros músculos pues caerían, pues no tendrían movimiento. Ya gracias a eso, pues tenemos un movimiento muy bien. Pasamos de recepción de estímulos químicos. En la recepción de estímulos químicos capaces de captar moléculas y átomos que llegan desde afuera, sabe cuándo tiene que captar proteínas, por decir agua o etcétera, cuando tiene que luchar con un peligro. Todo es por recepción de estímulos químicos. Y aquí podremos ver unos pequeños ejemplos que se le dará a su desarrollo ahorita mismo. Ejemplo, eso le sirve a la célula captar alimento, o sea, de captar alimento es de una bajada de glucosa y la célula lo capta desde afuera. Potencial de acción. Potencial de acción que la célula acelera las neuronas, no necesita que haya un voltaje. Disculpe, necesita que haya un voltaje, me había confundido. Libera productos gracias que llega a cierto estímulo químico. Y la última, que es más interesante, es de relacionarse. Son los glicolípidos, salen de la membrana celular y detectan otras moléculas, y así es como se relaciona. Y por último puedo hacer una división celular. Cuando yo me divido se forman dos células hijas. Y en de los relacionarse, pues como se habían dicho, están las pequeñas células que salen a relacionarse con las demás células, las células vecinas, donde pueden reconectarse, se pueden producir, o también cuando una célula también cuando mueren también salen las células hijas, y así se van reproduciendo así sucesivamente, tiempo con tiempo, día con día. Y pues eso sería todo sobre las funciones de la membrana plasmática. Si no les quedó bien claro, o si tienen alguna duda sobre envases de la biología celular, o quieren tener más información, pues aquí les recomiendo en la Universidad del Valle de México, la UVM, estudiantes de medicina, o en cualquier biblioteca pueden encontrar unos libros que hablan sobre la biología celular. Aquí les muestro dos libros de ejemplos. Hay más libros, pero aquí viene muy especificado todo sobre la biología celular y sobre la biología celular y molecular. Aquí va a encontrar sobre la función de la membrana plasmática, o si quieren más información sobre otros tipos de células, aquí pueden encontrar. Y pues esto sería todo. Gracias por ver este pequeño video. Para más información, pues puede consultarse, y pues gracias. Esta formación pasa en el nucleolo, y es por un ARN ribosomal y una proteína, en este caso sería la histona. En el caso que se crearían dos subunidades que conforman a un ribosoma. Esas dos subunidades se salen por los poros nucleares, los cuales no pueden salir los dos a la vez, sino tienen que salir uno por uno, las dos subunidades, y llegan al citoplasma. Ya en el citoplasma, lo que pasa es que tienen que esperar al ARN mensajero, las dos subunidades. Cuando llega el ARN mensajero, se unen las dos subunidades al ARN mensajero, y hay la subunidad pequeña y la subunidad grande. El ARN de transferencia lo que hace es que cuando se inicia el proceso de la síntesis, que sería el AUG, esto lo que se encarga es ir acomodando los aminoácidos, como aquí lo estoy diciendo. Y lo que hace es de que para que se una, primero se une la pequeña al ARN mensajero, y ya después es que se une la subunidad grande. Y aquí es como que se va leyendo los codones en el ARN mensajero, que se va leyendo lo de las subunidades,
y ya cuando termina la síntesis de proteínas es que se conoce como el UAG, que se puede decir del codón, el último codón, y ya es cuando se separan otra vez la subunidad grande y la subunidad pequeña. El ARN se va y las subunidades se quedan otra vez esperadas en el citoplasma para que vuelva a haber otra síntesis de proteínas y para que se vuelva a morir.